Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Capítulo 1. Prólogo. El abrazo. Una ligera llovizna caía con regularidad sobre las calles adoquinadas de Portland, Oregón, como un fino velo que cubría el cielo gris. Era finales de octubre, y el aire otoñal traía el característico frío del Pacífico noroeste. Emily Carter, de 29 años, salió de la puerta trasera de Powell's Books, la librería de segunda mano más famosa de la ciudad, arrastrando una pesada bolsa de basura negra. Llevaba un impermeable amarillo descolorido con mangas desgastadas, y su cabello castaño claro y húmedo se le pegaba a las mejillas. Sus viejas botas de goma golpeaban el suelo, haciendo un suave chapoteo sobre el pavimento mojado del callejón que conducía a la parte trasera de la iglesia de Santa María. Su aliento se elevaba en pequeñas nubes blancas en el aire frío. Se detuvo un momento, mirando las vibrantes hojas rojas del arce que temblaban bajo la lluvia, como si también ellas intentaran conservar el último vestigio de calor antes del largo invierno. Era un raro momento de paz en su ajetreada jornada laboral, ordenaba libros viejos, charlaba con los clientes y, a veces, leía tranquilamente una página en un rincón escondido de la tienda. Pero entonces, un extraño sonido rompió el silencio, un sollozo ahogado y roto que resonó desde las profundas sombras del callejón. Emily ladeó la cabeza, escuchando. El llanto no era fuerte, pero sentía un dolor intenso, como una vieja herida abierta. Dejó la bolsa de basura, se limpió las manos en su delantal de lona desteñido y caminó lentamente hacia el lugar de donde provenía. La lluvia le empapó el abrigo, haciéndola tiritar un poco, pero no le importó. Algo en ese grito la conmovió, un instinto que no podía explicar. Al acercarse, el tenue resplandor de una farola lejana iluminó una figura. Un hombre estaba desplomado junto a un contenedor de basura, con la cabeza gacha y los hombros temblorosos. Vestía un traje negro caro, pero estaba desaliñado, empapado y manchado por el suelo. Sus zapatos de cuero lustrados estaban cubiertos de barro, y su mano aferraba un pequeño objeto brillante, un anillo de bodas de oro, abandonado en el pavimento como una promesa incumplida. Él no levantó la vista, solo siguió llorando, con sollozos reprimidos, como si intentara ocultar su dolor al mundo, pero sin éxito. Emily se quedó quieta un instante, su respiración mezclándose con el repiqueteo de la lluvia. No sabía quién era, ni que había reducido a un hombre con un traje tan elegante a ese estado de desolación, pero comprendía ese sentimiento, la sensación de pérdida, de vacío, como cuando estuvo junto a las tumbas de sus padres y su hermano pequeño después del accidente de coche de hacía 7 años, o cuando descubrió a su prometido, el hombre en quien había confiado plenamente, abrazando a su mejor amiga en el apartamento que habían elegido juntos. 3 años después de cancelar su compromiso, había aprendido a seguir adelante, no olvidando, sino abriendo su corazón a quienes la necesitaban, y ahora mismo, este hombre claramente necesitaba a alguien. Sin pensarlo 2 veces, Emily dio un paso al frente y se arrodilló a su lado. Sus rodillas tocaron el suelo frío, mientras la lluvia se filtraba a través de sus vaqueros ajustados, pero no se dio cuenta. Le puso una mano en el hombro con suavidad, como antes consolaba a los niños perdidos en la librería buscando a sus madres. Él se estremeció, levantando la vista brevemente, con los ojos enrojecidos y empañados por las lágrimas y la lluvia, y luego volvió a bajar la cabeza, como avergonzado de que lo vieran en su punto más débil. Pero Emily no se fue. Ella lo abrazó, no demasiado fuerte, lo justo para que sintiera su presencia. El aroma de su costosa colonia se mezclaba con la tierra húmeda y la lluvia, creando una extraña fragancia que jamás olvidaría. No tienes que decir nada, susurró, con voz suave pero firme, como si se relajara en sus brazos. Su llanto se acalló, fundiéndose con el sonido constante de la lluvia. Permanecieron así un largo rato, 2 desconocidos, sin nombre, sin pase, conectados solo por el dolor compartido en el oscuro callejón. Emily no preguntó nada, no necesitaba saber quién era ni qué había pasado. Para ella, a veces un abrazo bastaba para decir lo que las palabras no alcanzaban. Finalmente, cuando sus sollozos cesaron por completo, Emily lo soltó. Él seguía sin levantar la vista, solo se secó la cara en silencio con una manga mojada. Ella se quedó de pie, con la intención de irse, pero entonces sus ojos se fijaron en el anillo de bodas tirado en el suelo. Era diminuto y brillaba bajo la luz de la farola, como un fragmento de un sueño destrozado.
Se agachó para recogerlo, rozando con sus dedos fríos el oro frío. No sabía por qué lo hizo, quizá por instinto, quizá por curiosidad, pero guardó el anillo con cuidado en el bolsillo de su traje y se dio la vuelta sin decir nada más. Mientras caminaba de vuelta a la puerta trasera de Powell's, la lluvia seguía su ritmo constante, como una triste canción sin palabras. Miró hacia atrás una última vez. El hombre seguía allí inmóvil, pero el anillo estaba ahora en su bolsillo, un misterio que no estaba segura de querer desentrañar. Cerró la puerta y regresó a la librería, donde la esperaban estanterías viejas y el olor a papel húmedo. Pero en su corazón persistía una extraña sensación, como si ese abrazo no hubiera sido solo para él, sino también para ella, una parte de sí misma que había enterrado hacía mucho tiempo. Al entrar, Emily se quitó el impermeable y lo colgó en el gancho de madera junto a la puerta, dejando al descubierto un sencillo suéter gris debajo. Se echó el pelo mojado hacia atrás, dejando caer gotas de agua por sus manos, y dejó escapar un suave suspiro. No era la primera vez que hacía algo así, que ayudaba a un desconocido sin esperar nada a cambio. Para ella, era la única manera de mantener su corazón latiendo después de todo lo que había perdido. Emily, de 29 años, era una mujer dulce y amable, pero cargaba con cicatrices que jamás podrían borrarse. Hace 7 años, su vida se hizo añicos cuando toda su familia, su padre, su madre y su hermano pequeño, murieron en un accidente de coche en la primera 5. Un conductor ebrio chocó contra su coche cuando regresaban de un campamento en el bosque de Tillamook, un viaje al que se habría unido de no ser por un turno de fin de semana en Powell's. Sobrevivió, pero el precio fueron noches sin dormir preguntándose por qué no había estado con ellos. Entonces, hace 3 años, antes de que esa vieja herida pudiera sanar, una nueva se abrió. Ethan, su prometido de la universidad, el hombre con el que soñaba formar una nueva familia, la traicionó. Lo encontró abrazado a Sarah, su mejor amiga desde la prepa, en el apartamento que habían elegido juntos apenas 2 meses antes de su boda. Emily canceló el compromiso de inmediato, devolvió el anillo que una vez había atesorado y cortó todos los lazos. Desde entonces, había optado por una vida tranquila en la librería Powell, donde los libros antiguos y las historias de otras personas se convirtieron en su refugio. No buscaba amor ni atención, pero siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban, ya fuera ayudando pacientemente a un cliente a encontrar un libro raro o empaquetando discretamente montones de libros usados para enviarlos a niños pobres de la zona rural de Oregón. Para Emily, la amabilidad no era algo que intentara demostrar. Era el frágil hilo que la ataba al mundo, y quizás la única manera que conocía de sanarse. Capítulo 2. El novio abandonado. A la mañana siguiente, Portland despertó con una extraña energía inquieta. La lluvia había parado, dejando charcos brillantes en las aceras y un ligero aroma a tierra húmeda en el aire. Emily estaba detrás del mostrador de la librería Powell, hojeando un viejo libro sobre árboles del noroeste, cuando Jade, su compañera de trabajo de pelo corto y teñido de verde, entró a grandes zancadas y dejó caer el último número de Willamette Week sobre el mostrador con un sonoro golpe, con la voz rebosante de emoción. ¿Lo has visto? Emily levantó la vista, sus ojos castaño claro escudriñando el titular en negrita: el multimillonario tecnológico Alexander Reed, abandonado en el altar, su prometida desaparece antes de sus votos. Debajo había una foto borrosa de un hombre con traje de pie ante una elegante pero vacía mesa de recepción de boda. El artículo detallaba cómo Alexander Reed, de 32 años y director ejecutivo de una importante empresa de tecnología social, había sido abandonado por su prometida justo antes de su boda en un lujoso hotel del centro de Portland. Sin explicación, sin rastro. La novia simplemente desapareció 2 horas antes de los votos. Jade rió, negando con la cabeza. ¿Un drama así? La ciudad entera estará animada durante una semana. Dicen que es frío como el hielo, pero que lo abandonaran así probablemente lo derritió. Emily esbozó una leve sonrisa, pero no respondió. No le gustaban los chismes, pero el nombre de Alexander Reed le despertaba una extraña sensación, como una pieza de rompecabezas confusa. Así que cerró el libro y volvió a ordenar una pila de libros infantiles que estaban programados para la biblioteca comunitaria de Gresham para el fin de semana. La noticia corrió por Portland como la pólvora. Al mediodía, Stumptown Coffee, a pocas cuadras de Powell's, era un hervidero de rumores entre grupos de hipsters que, con sus ingeniosos cafés en la mano, hablaban con entusiasmo del multimillonario abandonado. Algunos bromeaban con que probablemente había programado una novia artificial que fallaba y se borraba sola.
En redes sociales, la etiqueta Reed left at altar se popularizó con fotos de paparazzi que lo mostraban saliendo del hotel, con el rostro impasible y los ojos ocultos tras unas gafas de sol oscuras. Pero nadie sabía que la noche anterior, había estado desplomado en el callejón detrás de la iglesia de Santa María, destrozado en los brazos de un desconocido. Y Emily, quien lo había sostenido, desconocía que el nombre en los titulares pertenecía a ese mismo hombre. 3 días después, la campana sobre la puerta de Powell sonó al entrar un hombre. Emily estaba encaramada en una vieja escalera de madera, sosteniendo una pila de libros de tapa dura, cuando oyó pasos constantes acercándose. Se giró y el corazón le dio un vuelco. Un hombre alto y de hombros anchos estaba allí, con un abrigo de lana gris oscuro en lugar del traje negro empapado que había visto antes. Su cabello oscuro estaba pulcramente peinado, pero sus profundos ojos azules, ya no enrojecidos, aún reflejaban el cansancio de las noches en vela. En su mano había un trozo de papel arrugado con unas líneas escritas a mano. «Disculpe», dijo con voz baja y ligeramente ronca. «¿Tiene al alquimista?» Emily dejó los libros y bajó de la escalera, reconociéndolo al instante, no por la foto del periódico, sino por la ligera caída de sus hombros, como si aún soportara un peso invisible. Era el hombre del callejón, al que había abrazado bajo la lluvia sin preguntarle su nombre. Recordó aquel fugaz instante en que estuvieron juntos allí. Había susurrado algo sobre el alquimista, sobre cómo era el libro que había leído cuando se sintió perdida tras la muerte de su familia. No esperaba que él lo recordara, y mucho menos que apareciera allí. ¿Siempre abrazas a desconocidos en los callejones, o simplemente tengo suerte?, continuó, con un tono ligeramente sarcástico, pero en sus ojos se reflejaba curiosidad, como si intentara comprenderla. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, la primera desde aquella noche, pero se desvaneció enseguida. Emily se quedó paralizada, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. No se le daba bien bromear, sobre todo con ese tipo de gente tan brusca e inesperada. Solo cuando parece que lo necesitan, respondió en voz baja, y luego se dio la vuelta para ocultar su expresión de aturdimiento, dirigiéndose a los estantes de literatura clásica. Intentó mantener la compostura, aunque la mente le daba vueltas. Es Alexander Reed. El hombre del callejón es Alexander Reed. Antes de que pudiera agarrar el libro, una voz interrumpió la conversación. Oye, ¿no es ese el tipo al que dejaron? Un cliente, un tipo con gafas redondas, le susurró a su amigo, señalando a Alexander. Los murmullos comenzaron a extenderse, y las miradas curiosas se volvieron hacia él. Alexander apretó con más fuerza el trozo de papel, su rostro se endureció y un destello de irritación se reflejó en sus ojos. Emily actuó con rapidez, dando un paso al frente y tirando suavemente de su manga, guiándolo a un rincón detrás de los estantes de ciencia ficción, donde los gruesos libros impedían la vista de la multitud. No les hagas caso, dijo en voz baja, con un tono tranquilizador. A Portland le encanta el drama, pero pronto lo olvidarán. La miró de verdad por primera vez, no como a un transeúnte, sino como alguien que intentaba comprender algo. Pareces estar acostumbrado a salvar gente, dijo, bajando la voz. El sarcasmo había desaparecido, reemplazado por un toque de sinceridad. Digamos que sí, respondió ella, y luego volvió a la estantería, sacó un desgastado ejemplar de bolsillo del alquimista y se lo entregó. Su mano temblaba levemente, pero lo disimuló. Esta es mi edición favorita. No es nueva, pero tiene alma. Alexander tomó el libro, rozando la tapa con los dedos como si pesara algo. Gracias, dijo simplemente, pero su mirada se detuvo en ella más tiempo de lo habitual. No mencionó el abrazo, ni ella tampoco, pero ambos sabían que no era su primer encuentro, y quizá no el último. Cuando se fue, el timbre volvió a sonar. Emily estaba de pie junto a los estantes, con otro libro en la mano que quería ordenar, observando a través del gran ventanal de Powell mientras salía a la calle. Su alta figura se confundía con la multitud. Alexander Reed, pensó, el nombre ahora real en su mente. Pero para ella, él no era el multimillonario ni el novio abandonado de los titulares. Era simplemente el hombre del callejón, el que le había dejado un anillo y una pregunta que aún no había respondido. Alexander Reed, de 32 años, era un hombre que vivía en un mundo de lógica y poder. Como director ejecutivo de una empresa de tecnología social con sede en Portland, era conocido por su frialdad y su privacidad.
Había construido su imperio desde cero con un intelecto agudo y una asombrosa capacidad para predecir tendencias. Pocos sabían que había crecido en una familia desestructurada donde el afecto era un lujo que nunca tuvo. Su prometida, Sofía, lo dejó antes de la boda porque no soportaba la presión mediática y su distanciamiento, un golpe que lo dejó sintiéndose descontrolado por primera vez. El abrazo de Emily en el callejón fue algo inesperado, y el alquimista fue la razón por la que regresó, no solo por el libro, sino por un rayo de luz en la oscuridad que no estaba listo para admitir. Capítulo 3. Conocidos incómodos. En los días posteriores a su primer encuentro en la librería Powell, Alexander Reed empezó a aparecer con más frecuencia, una costumbre tácita que ni él ni Emily habían abordado. Al principio, venía con excusas sencillas, comprando libros, generalmente los que Emily había mencionado durante su breve abrazo bajo la lluvia, como El alquimista u otros clásicos sobre la búsqueda del sentido de la vida. Pero poco a poco, se quedaba más tiempo, no solo para curiosear, sino para hablar de Izzy, aunque sus conversaciones a menudo empezaban con torpeza y terminaban en silencio. A Emily no le importó. Disfrutaba de la serena paz de esos momentos, con él de pie junto a las estanterías, hojeando las páginas con una concentración serena mientras ella ordenaba libros viejos o tomaba notas en su pequeño cuaderno. Powell's, con sus estanterías altísimas y el tenue aroma a papel húmedo en el aire, se convirtió en su lugar de encuentro, imprevisto, inesperado, solo la presencia de dos personas que una vez se habían tocado el dolor en una noche lluviosa. Emily se mantenía a una distancia prudente, sin preguntarle nunca demasiado, sin presionarlo para que respondiera más que brevemente sobre libros o el clima de Portland. Le recomendaba libros de sanación que le encantaban. El alquimista seguía siendo su primera opción, seguido de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl o El circo nocturno con su magia suave. Pero ella nunca indagó por qué seguía viniendo, aunque podía adivinar algunas razones. Una vez, él sostuvo el ejemplar del alquimista que había comprado la semana anterior, lo hojeó por la primera página y preguntó, ¿de verdad crees que el universo nos ayuda a encontrar lo que queremos? Emily sonrió y respondió, creo que a veces tenemos que ayudarnos a nosotros mismos primero, y luego el universo nos sigue. Él no dijo nada más, solo asintió levemente, pero su mirada se detuvo en ella más tiempo de lo habitual, como si sopesara algo más profundo. No todos se sentían tan cómodos con la presencia de Alexander como Emily. Jade, de 25 años, su mejor amiga y compañera de trabajo en Powell's, lo miraba con recelo cada vez que entraba por la puerta. Menuda, con el pelo corto teñido de verde, siempre con camisetas de bandas indie y un piercing en la nariz, Jade era de las que decían lo que pensaban, a veces hasta el punto de incomodar. Una tarde, después de que Alexander se marchara tras una breve charla con Emily sobre libros de ciencia ficción, Jade la jaló hasta la esquina del mostrador, en voz baja pero cautelosa. Es multimillonario, Em. Alexander Reed, el tipo del que todo Portland habla por haber sido abandonado en el altar. ¿Crees que habla en serio o que solo se aprovecha de tu amabilidad? Emily frunció el ceño y dejó el bolígrafo. ¿Qué quieres decir? Jade se cruzó de brazos con la mirada fija. O sea, eres demasiado amable, ¿y él? ¿Quién sabe? Los multimillonarios no se pasean por las librerías de segunda mano buscando almas gemelas. Una vez me engañó un tipo que decía ser artista y me engañó. Resultó que solo quería dinero para el alquiler. No quiero que te vuelvan a hacer daño. Emily suspiró. Sabía que Jade tenía buenas intenciones. Jade había compartido su propia historia de una breve aventura con un músico irresponsable que la abandonó tras pedirle dinero prestado. Nunca le devolvió el dinero, pero ella negó con la cabeza. No es ese tipo de persona. No sé qué quiere, pero no le daré nada más que sugerencias de libros. Jade resopló, ten cuidado, y luego volvió al trabajo, dejando a Emily con una fugaz duda que se desvaneció enseguida. La conexión entre Emily y Alexander creció, lenta y vacilante, como dos desconocidos intentando sortear un muro invisible. Una tarde tormentosa, mientras Portland estaba envuelta por las ráfagas de viento húmedo que soplaban desde el río Willamette, Alexander llegó a casa de Powell más tarde de lo habitual, con su abrigo de lana gris oscuro empapado y el pelo negro goteando al suelo. La tienda estaba a punto de cerrar, con solo unos pocos clientes rezagados. Jade se había ido temprano, incapaz de soportar el frío. Emily estaba ordenando el mostrador cuando él entró, con el aroma a lluvia y un toque de soledad. Pensé que no vendrías con este tiempo, dijo ella, medio en broma, medio en serio.
Él se encogió de hombros. No tenía a dónde ir, dijo en voz baja, casi un susurro, y por primera vez, ella sintió una grieta en su gélido caparazón. Se quedaron hasta tarde, las luces de neón del exterior titilaban a través del gran ventanal, reflejando las gotas de lluvia. Quizás para romper el silencio, Alexander se acercó a la antigua cafetera del rincón, una reliquia de los 80 que el personal de Powell conservaba a pesar de sus frecuentes averías. ¿Quieres café?, preguntó, sosteniendo la cafetera de cristal. Emily asintió, curiosa por verlo lidiar con una máquina que ni siquiera ella entendía del todo. Él se tambaleó, vertiendo los frijoles torpemente, presionando el botón equivocado y luego derramó agua caliente sobre la encimera al intentar arreglarla, extendiendo una mancha negra por la madera. Maldita sea, murmuró, era la primera vez que lo veía perder la calma, y no pudo evitarlo. Ella se echó a reír, un sonido claro que rompió el silencio. Alexander levantó la vista, sorprendido, y una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. No soy tan malo, ¿verdad? Emily negó con la cabeza, sin dejar de reír. No, solo pareces un niño haciendo sus tareas por primera vez. En ese momento, bajo la cálida luz dorada de Powell, la miró como si viera la luz del sol después de un largo invierno, y ella, aunque no lo admitiera, sintió que se le aliviaba el corazón. Esa noche, cuando la máquina de café por fin cooperó y se sentaron uno frente al otro con tazas humeantes, Alexander se sinceró inesperadamente. Ella se fue porque no aguantaba la presión, dijo él, con la mirada fija en su taza y la voz apagada, como si estuviera contando la historia de otra persona. Los medios, vivir con alguien como yo, frío, distante, dijo ella. No la culpo, pero no sé cómo ser diferente. Emily escuchó, apretando con fuerza su taza, y luego respondió, suave pero firme. Solía pensar que no era lo suficientemente buena. Mi exprometida me engañó con mi mejor amiga justo antes de nuestra boda. Me pregunté qué había hecho mal, pero luego me di cuenta de que no era culpa mía. Lo superé ayudando a los demás, porque entonces dejé de pensar en mi propio dolor. Alexander levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez, no eran solo desconocidos, eran dos personas rotas que intentaban recomponerse. Cuando se fue, afuera seguía lloviendo sin parar. Emily estaba detrás del mostrador, observando cómo su figura se desvanecía tras el cristal. No sabía qué comenzaba entre ellos, pero sintió un cambio, nada grande ni claro, solo una pequeña chispa, como la luz de Powell en las páginas de un libro viejo, suficiente para hacerla desear la próxima vez. Capítulo 4. El comienzo de algo cálido. Con el paso del tiempo, los encuentros incómodos entre Emily y Alexander en la librería Powell se convirtieron en parte esencial de sus vidas, aunque ninguno lo reconocía en voz alta. Una tarde de principios de noviembre, con Portland aún aferrado al frío glacial del otoño, Alexander entró en la librería con una determinación inusual, sosteniendo un pequeño boleto sellado con el logo del Festival del Libro de Portland, el evento literario más grande de la ciudad, donde autores, editores y miles de amantes de la lectura se reunían cada año. Dejó el ticket en el mostrador, donde Emily etiquetaba una pila de libros viejos, y dijo en voz baja y firme, «Ven conmigo la semana que viene». Emily levantó la vista, con sus ojos castaño claro brillando de sorpresa, y luego negó con la cabeza con una leve sonrisa. No se me dan bien las multitudes, lo sabes. Miles de personas se apiñaron en un centro de convenciones. Suena sofocante solo de pensarlo. Alexander ladeó la cabeza sin inmutarse. A mí tampoco me gustan las multitudes, pero pensé que disfrutarías de los puestos de libros usados. Incluso tienen una sección de libros infantiles, como los que envían. Ella lo observó, notando un brillo en sus ojos. No con la frialdad habitual, sino con una sinceridad poco común, pero aún así se negó. Lo pensaré, pero no te hagas ilusiones. Él no se rindió tan fácilmente como ella esperaba. Durante la semana siguiente, Alexander pasaba por Powell's casi a diario, cada vez con un nuevo motivo para convencerla. Un día mencionó a un autor que le encantaba y que estaría firmando libros, otro le habló de un puesto de libros raros con importaciones de Europa, y una vez simplemente se quedó junto a los estantes y preguntó, ¿no tienes ni un poquito de curiosidad? Emily empezó a encontrar divertida su insistencia, pero también la ablandó. Finalmente, un sábado por la mañana,
cuando apareció con un folleto diferente, no para el Festival del Libro, sino para un evento de donación de libros para niños rurales de Oregón en una pequeña biblioteca suburbana, suspiró y dejó el bolígrafo en el mostrador. Bien, pero solo esto, sin festival ni multitudes. Alexander sonrió, una extraña sonrisa iluminó su rostro. Sabía que dirías que sí. Ese día, el cielo de Portland se despejó inesperadamente. Las incesantes semanas de lluvia dieron paso a un sol excepcional que se filtraba entre las vibrantes hojas rojas de arce a lo largo del camino hacia las afueras. Emily se sentó junto a Alexander en su elegante camioneta negra, sintiéndose un poco fuera de lugar, dejando atrás la familiaridad de Pauwels por algo nuevo. Llegaron a un pequeño pueblo, a unos 40 minutos de la ciudad, donde unos voluntarios instalaban un puesto de donación de libros frente a la biblioteca comunitaria. El ambiente era animado, pero no agobiante, con mesas de madera llenas de libros infantiles, algunos niños correteando entre cajas sin abrir y el aroma a café que emanaba de un pequeño café independiente al otro lado de la calle. Emily se sintió al instante más a gusto. Bajó del coche, sosteniendo en sus brazos una caja de libros viejos de Pauwels que había escogido de antemano, títulos como La oruga muy hambrienta y La telaraña de Carlota, historias que creía que alegrarían a los niños. Alexander, aunque no estaba acostumbrado a este tipo de eventos, no se quedó al margen. La ayudó a ordenar los libros en la mesa en silencio, sus manos solían estar cómodas con el teclado, apilando torpemente los libros, y de vez en cuando se le caían algunos para que ella los recogiera. No tienes que hacer esto, dijo ella, pero él se encogió de hombros. No vine a mirar. Trabajaron en silencio un rato hasta que un grupo de niños, 5 o 6, vestidos con coloridas chaquetas de otoño, se acercó corriendo, observando con curiosidad los libros. Una niña de pelo rizado, de unos 6 años, señaló dónde viven los monstruos y preguntó, ¿puede leérnoslo, señor? Alexander se quedó paralizado, mirando a Emily en busca de ayuda, pero ella sonrió con picardía y le puso el libro en las manos. Anda, no es difícil. Tomó el libro, se sentó en una pequeña silla de madera entre los niños y empezó a leer con su voz grave, aunque claramente no tenía ni idea de cómo contar historias. La noche en que Max se puso su traje de lobo y cometió una travesura. Hizo una pausa, intentando emitir un gruñido monstruoso que sonó más como una tos, provocando la risa de los niños. Emily estaba de pie junto a la mesa de centro cercana, sosteniendo un vaso de papel con café con leche caliente, sin poder contener la risa. Un sonido brillante y claro resonó en el tranquilo espacio. Alexander levantó la vista, fingiendo fruncir el ceño. ¿Qué tiene de gracioso? Pero ni siquiera él pudo mantenerse serio, la comisura de su boca se alzó al ver su alegría. Los niños aplaudieron y gritaron, «Sigue, hombre monstruo», y él obedeció, con un poco más de expresión esta vez, aunque todavía tan torpe como para tirar un vaso de agua que estaba cerca. Emily lo observó, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana del café, y por primera vez, pensó que ya no era el hombre frío del callejón. Era alguien que estaba aprendiendo a abrirse poco a poco. El evento de donación terminó al caer la tarde, cuando el sol se escondió tras las colinas lejanas, tiñendo el cielo de Oregón de un naranja brillante. De regreso, Alexander se quedó callado un rato y de repente dijo, «Nunca he hecho algo así hoy. O sea, por los demás, sin ningún beneficio». Emily se volvió hacia él, ligeramente sorprendida. «¿Y por qué lo hiciste?» Mantuvo la vista fija en la carretera, con la voz baja pero firme. «Por ti. Haces que parezca fácil, como si ayudar a los demás fuera lo más natural del mundo». Ella no respondió de inmediato, solo sonrió, una calidez que la invadió como el raro sol de ese día. Unas semanas después, Alexander la sorprendió de nuevo. Una mañana llegó a casa de Pauwels, no con un libro ni una pregunta, sino con una idea más grande. Inspirado por la donación, financió una biblioteca móvil, un pequeño camión lleno de libros para viajar a zonas remotas de Oregón donde los niños rara vez conseguían material de lectura nuevo. Empezará a funcionar el mes que viene, dijo, con las manos en los bolsillos del abrigo, intentando disimular su orgullo. Emily estaba detrás del mostrador, con los ojos brillantes. ¿En serio? No bromeas. Él asintió, sacó una cajita de madera de su bolsillo y se la ofreció. Y esto es para ti. Lo abrió y descubrió una prensa antigua, de nogal pulido con intrincados tallados, algo que alguna vez soñó usar para restaurar sus queridos libros antiguos en la tienda.
Le temblaban las manos al tocarla, con los ojos llenos de lágrimas. Alexander, esto, no sé qué decir. Se encogió de hombros, con la voz más suave de lo habitual. No tienes que decir nada. Solo pensé que te pertenecía. Cuando se fue, Emily permaneció en silencio junto al mostrador, con la prensa aún en la mano, mirando por el gran ventanal de Powell. La escasa luz del sol de Portland entraba a raudales, iluminando los desgastados estantes, y sintió un nuevo comienzo, no solo para él, sino también para ella. Alexander ya no era el hombre destrozado del callejón, y ella ya no era solo alguien que sanaba a otros. Juntos, creaban algo cálido, aunque solo fuera el comienzo. Capítulo 5, Fantasmas del pasado. El invierno llegó a Portland antes de lo habitual, con vientos gélidos que azotaban las calles adoquinadas y hacían vibrar los grandes ventanales de los libros de Powell. Emily estaba de pie detrás del mostrador, ordenando una pila de libros recién llegados, con el corazón más ligero que nunca después de los cálidos días que había pasado con Alexander. Su relación no tenía etiquetas ni promesas, pero sentía una conexión creciente, no amor, al menos no todavía, sino algo genuino, como dos piezas de un rompecabezas que encajaban. Alexander seguía visitando Powell's con regularidad, a veces trayendo café de Stumptown, a veces simplemente parándose en silencio junto a los estantes y preguntando por los libros antiguos que ella amaba. Empezó a pensar que quizás, después de todas sus pérdidas, estaba encontrando un lugar al que pertenecer. Pero entonces, una tarde de finales de noviembre, con el cielo gris y una llovizna constante repiqueteando sobre el tejado de Powell, la puerta de la tienda tintineó y entró una mujer, no una clienta común, sino una presencia que de repente llenó el aire. Era alta, con el pelo rubio brillante recogido en alto, llevaba un caro abrigo de piel color crema y sus tacones altos repiqueteaban rítmicamente sobre el suelo de madera. Emily levantó la vista, ligeramente sorprendida pero indiferente, hasta que la mujer se dirigió directamente al rincón apartado donde estaba Alexander, sosteniendo un ejemplar de Dune que él quería comprar. «Alex», resonó su voz, suave pero firme, «necesito hablar contigo». Emily se quedó paralizada, con la mano aún sobre un libro, y entonces lo comprendió. Era Sofía, la exprometida de Alexander, la que lo había abandonado en el altar, la que había dado que hablar a todo Portland. Alexander dejó el libro, con el rostro endurecido y sus profundos ojos azules brillando de irritación. «Sofía», dijo con voz gélida, «¿qué quieres?». Sofía se acercó, con las manos entrelazadas, como si se estuviera estabilizando. «Lo siento, Alex, sé que me equivoqué al irme. La presión, los medios, todo, no pude soportarlo, pero lo he pensado. Quiero volver para arreglar las cosas». Su voz temblaba, sus ojos brillaban como si estuvieran al borde de las lágrimas, pero Alexander negó con la cabeza, interrumpiéndola. «No, Sofía, no quiero oírlo. Elegiste irte, y lo he aceptado. No queda nada entre nosotras». Sofía se quedó quieta, con los labios apretados, y luego se dio la vuelta, no sin antes susurrar, «Te arrepentirás de esto». Emily no había querido escuchar a escondidas. Estaba en el almacén trasero, a pocos metros de distancia, con una caja de libros viejos en la mano que había planeado guardar en una estantería. A través de una estrecha rendija en la puerta, lo presenció todo sin querer, como Sofía le tocó el hombro, el destello de vacilación en sus ojos por una fracción de segundo antes de negarse. Sintió una opresión en el pecho, no por celos, sino por un viejo miedo que resurgió, el miedo a no ser suficiente, a ser solo una sustituta, un bálsamo temporal para un corazón roto. Retrocedió un paso, apoyándose en los estantes, rozando con su mano temblorosa el ejemplar del alquimista que siempre llevaba cerca como un talismán. Las palabras del libro resonaron en su mente. «Cuando deseas algo, todo el universo conspira para ayudarte». Pero en ese momento, se preguntó, ¿de verdad el universo la quería allí o solo se estaba engañando a sí misma? Durante el resto del día, Emily no pudo concentrarse. Dejó caer un libro, confundió el pedido de café de un cliente, y cuando Alexander se acercó al mostrador para preguntarle si estaba bien, forzó una sonrisa. «Estoy bien, solo un poco cansada». No la presionó, pero sus ojos, antes brillantes cuando les leía a los niños, ahora se sentían sofocantes. Empezó a repensarlo todo, sus visitas a Powell's, las historias que compartía, la editorial que le había regalado. ¿La estaba usando para olvidar a Sofía? Era solo un sustituto, un alma caritativa en la que se apoyaba cuando no había nadie más.
El pensamiento se le quedó grabado en la mente como un pequeño cuchillo que atravesaba viejas cicatrices. El accidente de coche que se llevó a su familia, la traición de Ethan, y se dijo a sí misma, no puedo permitir que vuelva a ocurrir. Esa noche, en su pequeño apartamento del este de Portland, Emily se paró frente a su librero personal, pasando los dedos sobre el alquimista, con los ojos empañados por las lágrimas. Recordó sus palabras sobre Sofía. No soportó mi frialdad y se preguntó si de verdad la había rechazado o si solo fue un momento de duda que luego reconsideraría. Abrió el libro y releyó su frase favorita. Cuando deseas algo, pero esta vez no la consoló. Cerró la puerta de golpe, se sentó a su mesa y escribió una carta de renuncia al gerente de Powell. No podía quedarse, no podía seguir siendo la solución temporal de alguien, ni siquiera si ese alguien era Alexander. Decidió irse, no solo de Powell, sino de Portland a Seattle, donde una organización educativa sin fines de lucro le había ofrecido trabajo meses antes. Era una oportunidad para empezar de cero, para centrarse en ayudar a los demás sin arriesgar su corazón de nuevo. Jade fue la primera en enterarse y no estaba contenta. A la mañana siguiente, cuando Emily llegó a Powell's para entregar su carta, Jade la arrastró hasta la esquina del mostrador con voz cortante. ¿Qué haces, Em? ¿Renuncias? ¿Te mudas? ¿Solo porque ese multimillonario habló con su antiguo amor? Emily suspiró, intentando explicarse. No se trata de él, Jade. Se trata de mí. No quiero volver a caer en ese ciclo, confiar en alguien y luego descubrir que no soy suficiente. Jade se cruzó de brazos, con la mirada penetrante. Siempre estás ayudando a los demás, siempre sanándolos. ¿Por qué no tú? Huyendo así, ¿lo dejas ganar, o el pasado lo hace? Emily negó con la cabeza, con voz tranquila pero firme. No me rendiré. Solo necesito tiempo para decidir qué quiero. Jade resopló y se dio la vuelta, no sin antes murmurar, te extrañaré, pero odio cómo corres así. Antes de irse de Portland, Emily hizo una última cosa. Esa misma noche, después de que Powell cerrara, usó su llave de personal para entrar. Caminó hasta el rincón apartado donde Alexander solía estar, dejando al alquimista sobre la mesita que usaba para leer, junto con una nota escrita a mano. Encuentra tu tesoro. No escribió nada más, no dio explicaciones y se marchó en silencio, llevándose la prensa de libros que él le había dado y una pequeña maleta con ropa. Al día siguiente, subió a un autobús Greyhound a Seattle, mirando por la ventana como Portland se perdía tras las colinas, con el corazón vacío pero aliviado. No sabía si tenía razón o no, pero sabía que necesitaba distanciarse de Alexander, de Powell's, de la esperanza que había empezado a forjar. De vuelta en Portland, Alexander entró en Powell's unos días después, buscándola como siempre, solo para encontrar a Jade detrás del mostrador, con la mirada fría. Se ha ido, dijo Jade, deslizando el alquimista hacia él. ¿Te dejó esto? Tomó el libro, leyó su nota y, por primera vez en meses, sintió un vacío que no podía explicar, no por Sofía, sino por Emily, que se había ido sin despedirse. Capítulo 6. La búsqueda. El día que Emily se fue, Alexander no tenía ni idea. Todavía estaba atrapado en reuniones y planes para la biblioteca móvil que había financiado gracias a ella, pero cuando entró en la librería de Powell una tarde de fin de semana, llevando un café de Stumptown como siempre, sintió que algo andaba mal. El mostrador estaba vacío, ni rastro de Emily con su amable sonrisa ni de sus hábiles manos ordenando libros. Jade se quedó allí, con la mirada fría, y antes de que él pudiera preguntar, deslizó el alquimista hacia él, con la voz apagada. ¿Se fue? Dejó esto para ti. Tomó el libro, sus dedos recorrieron la nota manuscrita de Emily. Encuentra tu tesoro. Y por primera vez en su vida, Alexander Reed, un hombre siempre en control, sintió pánico. Miró a Jade con voz urgente. ¿A dónde se fue? ¿Cuándo? Jade se encogió de hombros. Seattle, hace unos días. No dijo mucho, pero supongo que es por ti y esa exrubia tuya. Se quedó paralizado, con el libro pesado en las manos, una oleada de pérdida lo invadió como nunca antes desde que Sofía se fue, pero esta vez fue más profunda porque se dio cuenta, demasiado tarde, de que no era solo dolor, era amor, algo que no había reconocido hasta que ella se fue. Alexander no podía quedarse quieto. Salió de Powell's inmediatamente,
con el alquimista metido en el bolsillo de su abrigo, y empezó a recorrer Portland en busca de ella como si estuviera escondida en algún lugar de la ciudad. Condujo hasta la biblioteca Multnomah, donde ella había mencionado que le encantaba leer en sus días libres, pero solo encontró estanterías silenciosas y desconocidos hojeando las páginas. Pasó por Voodoo Donut, donde ella había comprado una caja de donas glaseadas rosas para los niños en la jornada de donaciones, y preguntó al personal si habían visto a una chica de pelo castaño claro con un impermeable amarillo, pero negaron con la cabeza, ocupados con una interminable fila de clientes. Regresó a la casa de Powell a diario, con la esperanza de que Jade cediera y le diera más pistas, pero ella solo lo miró con una mezcla de ira y lástima. No quiere que la encuentres leyendo, déjala en paz, pero él no podía, no con el libro que ella le dejó pesando en sus manos como un recordatorio, una brújula que no sabía leer. Pasaron los días y Portland se convirtió en un laberinto de recuerdos. Cada esquina, cada café, le traía recuerdos de ella. Una mañana lluviosa, caminando por el distrito de La Perla, vislumbró a una chica de cabello castaño con un impermeable amarillo descolorido saliendo de una pequeña floristería. Con el corazón latiendo con fuerza, gritó, Emily, desde el otro lado de la calle, su voz resonando por encima del zumbido del tráfico y el repiqueteo de la lluvia. La chica se giró, pero no era Emily, solo una desconocida con ojos sobresaltados que lo miraba como si hubiera perdido la cabeza. Perdón, me equivoqué, murmuró, dándose la vuelta, con el rostro rojo de vergüenza, aunque una tonta chispa de esperanza se encendió al pensar que ella aún podría estar cerca. Se quedó un momento bajo la lluvia, aferrado al alquimista en el bolsillo, preguntándose si realmente lo había abandonado o si simplemente no había encontrado el lugar indicado. Tras una semana de búsqueda infructuosa en Portland, Alexander amplió su búsqueda. Recordó una conversación casual en la que Emily mencionó Seattle. Una vez, ella le había hablado de una organización educativa sin fines de lucro de allí que le había ofrecido un trabajo, el cual rechazó para quedarse en Powell's. Era su única pista, y no dudó. Condujo por la primera 5, el tramo de más de 274 kilómetros que separa Portland de Seattle, llevando su libro como un talismán, con el corazón apesadumbrado, pero incapaz de detenerse. Seattle lo recibió con un cielo gris, igual que el de Portland, pero el ritmo allí era más rápido, más ruidoso, con edificios imponentes y multitudes bulliciosas. No sabía por dónde empezar, solo recorrió barrios, revisó bibliotecas públicas y librerías de segunda mano, incluso preguntó en el mercado Pike Place con la remota esperanza de que alguien la hubiera visto. Pero nadie conocía a una tal Emily Carter, y empezó a sentirse como un tonto persiguiendo una sombra que ella no quería que alcanzara. Entonces, una tarde de fin de semana, justo cuando estaba a punto de darse por vencido, vio un volante pegado en una farola cerca del Capitolio, un evento de un grupo educativo sin fines de lucro que ofrecía lecturas de cuentos para niños inmigrantes y compartía conocimiento con la comunidad. No estaba seguro de si era su organización, pero el instinto le decía que fuera. Condujo hasta el lugar, un pequeño y acogedor centro comunitario con paredes de color amarillo pálido y el sonido de las charlas de los niños. Al entrar, con el alquimista aún en la mano, oyó una voz familiar, suave pero clara, leyendo en voz alta. Y entonces el niño se dio cuenta de que, a veces, la magia no está en los libros, sino en la gente que conoces. Se quedó paralizado en la puerta, con el corazón en un vuelco. Era Emily, sentada entre un grupo de niños inmigrantes, sosteniendo al niño que se cayó del Mayflower, con la mirada encendida mientras contaba la historia. Llevaba un sencillo suéter gris, el cabello castaño claro recogido con soltura, y su sonrisa, la que él había visto al leer torpemente Donde viven los monstruos, le hacía olvidar dónde estaba. Los niños aplaudieron al terminar, y ella se puso de pie, diciéndoles con voz cálida, los libros no curan a las personas se curan entre sí. A Alexander se le hizo un nudo en la garganta, el libro que tenía en la mano temblaba al darse cuenta de lo que había negado todo este tiempo. La amaba, no porque lo hubiera salvado en ese callejón, sino porque era la única que lo hacía querer ser una mejor versión de sí mismo. Dio un paso adelante, pero no se atrevió a hablar, simplemente permaneció en silencio en la habitación, observándola desde lejos, temeroso de que si se acercaba, ella volviera a desaparecer. Emily se giró y sus ojos se encontraron con los de él. Se detuvo, apretando las manos alrededor del libro, y su rostro recorrió una cascada de emociones, sorpresa, confusión, y luego un atisbo de dolor. No dijo nada, solo lo miró fijamente, y él no supo cómo empezar. Pero la alquimista en su mano,
La que ella le había dejado con Encuentra tu tesoro, ahora parecía la respuesta. Había encontrado su tesoro, no en su compañía, ni en las cosas que alguna vez consideró importantes, sino en ella, la que se había ido y lo había obligado a buscar. Dio un paso hacia ella, todavía con el libro en la mano, con el corazón lleno de un sentimiento que nunca había nombrado. Ni esperanza ni miedo, sino la certeza de que, aceptara o no, él no la dejaría desaparecer de nuevo. Capítulo 7. Reencuentros con un propósito. El centro comunitario de Seattle bullía con el parloteo de los niños que salían de la sala, dejando a Emily de pie en silencio entre las pequeñas sillas de madera, todavía abrazada al niño que se había caído del Mayflower. Sus ojos se clavaron en Alexander, que estaba en el umbral. Con el alquimista en la mano, su rostro reflejaba una mezcla de determinación e inquietud que nunca antes había visto. La distancia entre ellos se hizo más densa, como si todos los días separados, los malentendidos y el dolor convergieran en ese instante. Emily abrió la boca para hablar, pero dudó, sin saber por dónde empezar. Alexander dio un paso adelante, cada paso resonaba en el viejo suelo de madera, y cuando estuvo a solo unos pasos, se detuvo, con la voz baja y temblorosa. Emily, lo siento. Ella frunció el ceño, con un destello de duda en los ojos, pero él no la dejó interrumpir. Levantó al alquimista como si fuera una prueba de lo que iba a decir. No sabía dónde te habías metido, no sabía qué estabas pensando, pero cuando te vi hablando con Sofía ese día, la rechacé. No la saludé ni por un segundo. Es cosa del pasado y no la quiero de vuelta, pero no me di cuenta de que lo habías visto, no me di cuenta de que pensabas que todavía me importaba. Te busqué por todo Portland y luego vine aquí porque no podía dejarte ir sin aclarar las cosas. Emily se quedó quieta, agarrando con más fuerza el libro, con el corazón agitado entre el dolor del pasado y una nueva esperanza. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó con voz tranquila pero cortante. Él suspiró, su mirada se cruzó con la de ella. Porque era un idiota, porque no supe cuánto te necesitaba hasta que te fuiste. Se hizo un silencio momentáneo, roto solo por el tenue repiqueteo de la lluvia fuera del centro comunitario. Emily lo miró, viendo la sinceridad en esos ojos azules, antes fríos, y sintió que una parte de su corazón se ablandaba, pero antes de que pudiera responder, Alexander la acortó la distancia, abrazándola, no con timidez ni torpeza como aquel primer abrazo en el callejón, sino con firmeza y calidez, como si le entregara todo su mundo. Ella se tensó de la sorpresa, pero no se apartó, sintiendo su aliento contra el pelo, y entonces él susurró, con voz ronca pero firme, necesitaba ese primer abrazo para sobrevivir, pero necesitaba vivir. Sus palabras la golpearon como una suave cuchilla, disipando la última de sus dudas, y lo abrazó con los ojos empañados por las lágrimas. Permanecieron así un largo rato, en la habitación vacía, como dos almas perdidas que finalmente se encuentran. Cuando se separaron, Emily se secó los ojos, esbozando una leve sonrisa. No volveré a Portland solo porque me abrazaste. Alexander se rió, una extraña sonrisa iluminó su rostro. Lo sé, pero espero que me des la oportunidad de arreglar las cosas. Ella lo estudió, pensando por un momento, y luego dijo, con voz firme, de acuerdo, pero con una condición, no vivamos solo el uno para el otro. Quiero hacer algo más grande, no solo libros, no solo abrazos, sino algo que ayude a la gente como solíamos ser, gente que necesita a alguien cuando está rota. Alexander asintió al instante, sin dudarlo, lo que quieras, lo haré. Y de ahí nació la idea de la Fundación Abrazo, una organización sin fines de lucro centrada en la salud mental, la creación de bibliotecas comunitarias y el apoyo a las mujeres en crisis, a las que habían perdido como Emily, habían sido traicionadas como ella o se sentían perdidas como Alexander. Regresaron juntos a Portland, no como una pareja definida, sino como socios con un propósito común. Emily regresó a Powell's, pero ahora a tiempo parcial, dedicando la mayor parte de su energía a sentar las bases de la organización. Alexander, con sus recursos, convirtió la idea en realidad rápidamente, contrató a un pequeño equipo de expertos en salud mental, contactó con editoriales para obtener donaciones de libros y consiguió una modesta oficina en el este de Portland como sede. La llamaron Fundación Abrazo, un nombre simple pero profundo que reflejaba el abrazo que los había transformado a ambos. Emily diseñó el logotipo, un libro abierto con dos brazos abrazándose, mientras que Alexander contactó con donantes para impulsar el proyecto. Sin embargo, no todo fue color de rosa, tan solo unos meses después del lanzamiento, se toparon con el primer obstáculo, la escasez de fondos.
Aunque Alexander había echado mano de su propio dinero para iniciarlo, los costos de operar la biblioteca móvil, ofrecer sesiones de asesoramiento gratuitas y ayudar a las mujeres en la etapa post-crisis superaron con creces sus estimaciones. Los primeros donantes dudaron, pues querían ver resultados antes de comprometerse a largo plazo, y el presupuesto se redujo rápidamente. Una noche, en la pequeña oficina de la Fundación Hub, Emily estaba sentada entre montones de papeles, mirando con ansiedad el balance financiero. Si no conseguimos más dinero, tendremos que recortar la biblioteca móvil o, peor aún, cerrar algunos programas. Alexander, sentado frente a ella, tamborileaba con los dedos sobre la mesa, absorto en sus pensamientos, y luego dijo: venderé parte de las acciones de mi empresa, no mucho, pero lo suficiente para que sigamos adelante unos meses más. Emily levantó la vista, sobresaltada. ¿Estás segura? Es tu empresa, Alexander. Se encogió de hombros con tono sereno. La empresa es lo que construí para demostrar que podía. Esto es lo que quiero conservar, para ti, para la gente a la que ayudamos. Su decisión reanimó el esfuerzo, pero Emily no quería que todo recayera sobre él. Sugirió una jornada de libros para recaudar fondos en Powell's, un gran evento con lecturas, venta de libros usados y un llamado a la comunidad de Portland para que se uniera. Le pidió ayuda a Jade, quien se había ablandado con ella desde su regreso, y Jade aceptó al instante. Sigo pensando que estás loco por perdonarlo, pero si es por esto, me apunto. El evento tuvo lugar un fin de semana en que la lluvia de Portland dejó de llover y la escasa luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales de la tienda. Cientos de personas acudieron, donando libros, comprando títulos antiguos de Powell's y escuchando a Emily y Alexander compartir la misión de la Fundación Hub. Los niños de la biblioteca móvil también acudieron, cargando sus libros favoritos y contando sus historias, conmoviendo a más de uno hasta las lágrimas. Al final del día, habían recaudado lo suficiente para sostener la organización durante 6 meses más, y Emily se quedó en Powell's, mirando a la multitud, sintiendo un orgullo que nunca antes había sentido. Al finalizar el evento, Alexander se acercó a ella con 2 cafés Stumpton, una vieja costumbre entre ellos. Le dio uno, sonriendo. Lo logramos. Emily tomó la taza, lo miró y dijo: no es que lo hayamos logrado, es que estamos empezando. Este es solo el primer paso. Él asintió, con los ojos brillantes. Entonces caminaré contigo, paso a paso. Se quedaron allí en Powell's, entre viejos estantes y las risas de la comunidad. Ya no eran solo 2 personas rotas, sino 2 que habían encontrado un propósito, no solo para sí mismas, sino para los demás. La Fundación Abrazo no era solo una organización. Era una promesa de que nadie tendría que estar solo en su propio callejón oscuro, como antes. Capítulo 8, Epílogo, el callejón que lo inició todo. Habían pasado 3 años desde que Emily y Alexander se reencontraron en Seattle, y Portland ahora respiraba con una nueva vitalidad, no solo porque el otoño había regresado con sus brillantes hojas rojas de arce, sino porque algo más grande había florecido en el pequeño callejón detrás de la iglesia de Santa María. Antaño un rincón oscuro y húmedo donde Emily había abrazado a un desconocido bajo la lluvia, ahora estaba pintado con vibrantes murales, libros abiertos, manos entrelazadas y una gran inscripción en un letrero de madera: Callejón de los Abrazos, donde comienza la sanación. La idea surgió de Emily poco después de fundar la Fundación Abrazo, una forma de transformar su punto de partida en un símbolo para cualquiera que necesitara un abrazo, una palabra amable o simplemente un lugar para sentirse menos solo. Alexander, siempre práctico, lo hizo realidad. Contrató a artistas locales para pintar las paredes, instaló farolas solares y convirtió el callejón en un tranquilo lugar de Portland donde la gente podía detenerse, dejar una nota positiva en una pared o sentarse en los bancos de madera colocados allí para reflexionar. Ese día se celebró el tercer día del abrazo, un evento que Emily y Alexander organizaron para inspirar pequeños actos de bondad en toda la ciudad. Los libros de Powell resonaron con risas y voces mientras cientos de personas se congregaban para donar libros, compartir abrazos gratis o escribir mensajes para colgar en el muro de la bondad. La Fundación del Abrazo se había instalado frente a la tienda. Los niños de la biblioteca móvil corrían entre los puestos, agarrando sus libros favoritos, mientras los voluntarios repartían donas de Voodoo Donut y café caliente de Stumpton. Emily estaba de pie entre la multitud, vestida con un sencillo suéter gris, con un café con leche en la mano, observando a todos con una sonrisa radiante. Ya no era la chica callada de la librería.
Ella formaba parte de algo más grande, una comunidad que ella y Alexander habían construido con sus propios fragmentos. Alexander estaba cerca, sosteniendo la mano de un niño de 1 año con cabello castaño claro como el de su madre y ojos azules profundos como los de su padre. Este era Oliver, su hijo, nacido hacía poco más de 1 año, un dulce regalo después de que decidieron comprometerse para siempre. Su boda se había celebrado 2 años antes, de forma discreta y sin pretensiones, en una pequeña iglesia del este de Portland, con solo unos pocos amigos cercanos. Jade, dama de honor, seguía bromeando, no puedo creer que te hayas casado con ese multimillonario. En un simple juramento, no solo se amarían, sino que vivirían para los demás. Oliver llegó más tarde como una sorpresa, un niño encantador con una amplia sonrisa, siempre jugueteando con los libros que su mamá traía a casa. Alexander, aunque todavía reservado con los desconocidos, ahora era un padre torpe pero dedicado, que aprendía a cambiar pañales, preparar la fórmula y, a veces, a cantarle nanas desafinadas a Oliver con su voz grave, haciendo reír a Emily cada vez que lo oía. El día del abrazo no era solo un evento, era un recordatorio del camino recorrido durante los últimos 3 años. Mientras la escasa luz del sol de Portland se filtraba a través de los amplios ventanales de Powell, Emily salió al callejón de los abrazos con una notita que pensaba colgar en la pared. Se detuvo, contemplando el ahora luminoso y acogedor callejón, y los recuerdos de aquel primer abrazo volvieron como una suave brisa. Recordó aquella noche lluviosa, arrodillada junto a un hombre destrozado, sin saber quién era, solo que necesitaba a alguien. Recordó sus sollozos ahogados mezclándose con la lluvia, cómo se relajaba en sus brazos y el anillo de bodas que había recogido y guardado en su bolsillo. En aquel entonces, pensó que solo estaba ayudando a un desconocido, pero ahora comprendía que ese abrazo no solo había sacado a Alexander de su oscuridad, sino que la había salvado de la soledad que había enterrado tras sus propias pérdidas. Sonrió, escribió en la nota, un abrazo puede cambiarlo todo, y la colgó en la pared, uniéndose a cientos de mensajes que se mecían con la brisa. Alexander se acercó a ella, Oliver caminando lentamente detrás, agarrando un pequeño libro infantil que había cogido de un puesto. ¿En qué estás pensando?, preguntó en voz baja pero amable. Emily se giró hacia él, mirándolos a él y a su hijo, y luego respondió, ese primer abrazo, si no lo hubiera hecho, no estaríamos aquí hoy. Sin el callejón de los abrazos, sin el día del abrazo, sin Oliver. Soltó una suave risa, agachándose para abrazar a Oliver. Pienso en eso todos los días. Me salvaste, Emily, y no solo esa noche. Apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor de él y de Oliver, y por primera vez en años, se sintió completa, no solo porque había encontrado el amor, sino porque había encontrado un propósito, una familia y una forma de abrazar el mundo. La Fundación Abrazo, después de 3 años, había crecido mucho más allá de sus inicios inestables. Gracias a la recaudación de fondos y al apoyo de la comunidad, expandieron la biblioteca móvil a estados vecinos como Washington e Idaho, añadieron más sesiones gratuitas de terapia de salud mental y construyeron un pequeño centro dedicado a mujeres en situaciones de crisis, un lugar donde podían aprender habilidades, leer libros o simplemente encontrar un espacio seguro para sanar. Emily y Alexander no se detuvieron ahí. Siguieron trabajando juntos, ahora compaginando sus esfuerzos con la crianza de Oliver. Algunas noches, se sentaban en la pequeña oficina de la fundación, con Oliver dormido en una cuna cercana, planeando nuevos proyectos. Otros días, lo llevaban a eventos comunitarios, criándolo con la comprensión de que la felicidad no solo proviene de recibir, sino también de dar. Al acercarse el final del día del abrazo, el sol se puso tras las colinas de Oregón, tiñendo el cielo de un naranja brillante. Emily y Alexander estaban en el callejón de los abrazos, con Oliver en su cochecito a su lado, todavía abrazado a su librito, con los ojos entrecerrados por el sueño. Observaron cómo la multitud se dispersaba, con sonrisas en los rostros. Un anciano se acercó, agradeciéndoles la alegría que la biblioteca móvil les había traído a sus nietos. Una joven abrazó a Emily, diciendo que el centro de mujeres la había ayudado a levantarse de nuevo tras la partida de su esposo. Estos momentos, pequeños pero significativos, fueron la razón por la que nunca se rindieron. Emily se giró hacia Alexander y le tomó la mano. Lo hemos logrado, ¿verdad? Él le apretó la mano y respondió, no, seguimos haciéndolo, y estaré aquí, contigo, siempre. Su historia comenzó con un abrazo bajo la lluvia, en un callejón oscuro que nadie notó.
Ahora ese callejón se erigía como símbolo de esperanza, bondad y un amor que brotaba de las heridas. Emily miró a Hugh Galley, a Alexander y a Oliver, y supo que no solo había abrazado a un desconocido una vez. Estaba abrazando al mundo, con él a su lado. Abrazó a un desconocido una vez. Ahora abraza al mundo, con él a su lado. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Historias del Alma. Comparte tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Disfrutemos juntos de los hermosos momentos de la vida y el amor.